Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida, espero que este canal les guste y que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir, es totalmente gratis y bueno, también pueden activar la campanita de notificaciones, así ustedes no se pierden ninguno de mis videos. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una preciosa puntada que ustedes pueden utilizar para alguna mantita, pueden utilizar para cualquier proyecto, pero en mi opinión yo lo usaría como para proyectos de bebé, por ejemplo alguna chambrita, suétercito, gorrito, no sé, alguna mantita, pero ya ahí sería decisión de ustedes qué es lo que a ustedes les encantaría tejer. Voy a estar utilizando una lana de aproximadamente 2.5 milímetros de grosor y mi gancho de 3 milímetros. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance, también dependiendo de qué proyecto estarán tejiendo. Si se quedan hasta el final y les gusta esta puntada, me dejan saber en comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con ella. El múltiplo de esta puntada es 5 más 2. Entonces estaremos tejiendo nuestras cadenas de 5 en 5. La mayoría de las mantitas o colchitas de bebé son de aproximadamente 100 centímetros por 100 centímetros o que querría decir 1 metro por 1 metro. Entonces ustedes se van a ir tejiendo de 5 en 5, 1, 2, 3, 4, 5, no haciéndolas muy ajustadas, y repiten 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y así se van tejiendo hasta tener el largo deseado para su proyecto. Yo aquí tengo 20 cadenitas, va a ser una muestra pequeña, pero si ustedes son principiantes pueden comenzar con el mismo total de cadenas, que son 20, ¿ok? Así primero se aprenden la puntada, una vez que ya la sepan se pueden ir a tejer el proyecto más grande, así no les genera estrés de que ya llevan avanzado su proyecto y tengan que deshacer porque se equivocaron en alguna vuelta. Una vez que tenemos el múltiplo de 5, estaremos agregando esas dos cadenitas extras, 1 y 2. Entonces ahora sí tenemos el múltiplo de 5 más 2. Tomamos lazada, nos saltamos 1, 2 cadenitas. En la número 3 introducimos, sacamos hebra, tenemos 3 pestañas y las cerramos todas juntas. Tenemos aquí 2 medios puntos altos. Repetimos en la siguiente cadena, medio punto alto, en la siguiente, medio punto alto, en la siguiente, medio punto alto. Así continuamos tejiendo hasta llegar a la última cadena. Terminamos esta vuelta con los medios puntos altos. Para la segunda vuelta estaremos levantando 1, 2, 3 cadenas y volteamos, giramos nuestro trabajo, tomamos lazada 2 veces, así. Estas 3 cadenas son para este punto. En el siguiente introducimos, sacamos hebra, tenemos 4 pestañas, cerramos 2, 2 y 2. Hicimos un punto triple alto. Nuevamente doble lazada en el siguiente punto, repetimos, cerramos 2, 2 y 2. Tenemos aquí 1, 2 sin contar estas 3 cadenas. Un tercer punto triple alto, 1, 2 y 3. Ahora sí tenemos los 3 puntos. Vamos a jalar esta hebrita así, no tanto, algo así. Tomamos lazada y nos vamos a ir a este espacio aquí. Contamos 1, 2, 3, en este espacio introducimos y sacamos hebra y jalamos. Tenemos una lazadita. Repetimos 2, repetimos 3, repetimos 4 y una vez más tenemos 5 lazaditas. Entonces tenemos nuestras 5 lazaditas. Nos vamos a ir al siguiente punto. Este punto ya está trabajado, aquí pueden verlo. En el siguiente punto introducimos y sacamos hebra. Ahora sí podemos tomar lazada y lo cerramos todo junto y vamos a tener algo así. En el siguiente punto introducimos y vamos a estar haciendo 1, 2, 3 cadenas. En la cuarta cerramos las 2 hebras, las 2 pestañas. Y tenemos este punto de aquí. Ven, podemos jalar estos 3 puntos que habíamos tejido antes de hacer las lazaditas para que se acomode un poquito mejor.
así. Y ahora sí ya se pueden distinguir más estos puntos. Y volvemos a repetir, 1, 2 lazadas, siguiente punto, punto triple alto. Tenemos 1, 2 lazadas, 2 y el número 3. Jalamos poquito esta hebra y repetimos. Tomamos lazada, nos venimos 1, 2, 3 a este espacio después de las cadenas, introducimos, sacamos hebra y jalamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazaditas, nos venimos al siguiente punto que no está trabajado, sacamos hebra, tomamos lazada y lo cerramos todo junto, nos venimos al otro punto y tejemos 1, 2, 3 cadenas, en esta cuarta la cerramos las 2 pestañas y podemos volver a acomodar estos puntos de aquí. Al hacer eso se van a acomodar las lazaditas hacia abajo y van a ser más visibles los puntos. Hacemos nuestros 3 puntos triple altos, tenemos 1, 2, 3, jalamos un poquito y hacemos nuestras 1, 2, 3, 5 lazadas. 1, va a ser mucho más fácil si ustedes tienen sueltita esta hebra de aquí, siempre soltarla. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, venimos a este punto y cerramos. En el siguiente hacemos 1, 2, 3, en la cuarta cerramos las 2 pestañas y podemos volver a acomodar estas lazaditas así, que se acomoden mejor esos puntos, ya se mira un poquito mejor. Una vez más, 3 puntos triple altos, 1, 2, 3, jalamos poquito, nos venimos acá y hacemos 1, jalamos hebra, lana, 2, 3, 4, 5, nos venimos a este punto y cerramos. Aquí en esta segunda cadenita es donde vamos a estar haciendo las últimas 3 cadenitas. 1, 2, 3, en la cuarta cerramos las 2 pestañas y podemos volver a acomodar estas lazaditas. Y ahora sí ya terminamos con la vuelta número 2. Para la siguiente vuelta levantamos 2 cadenas, no equivale a nada, es nada más para levantar. Aquí en este espacio hacemos un medio punto alto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, vamos a estar haciéndolos con medio punto alto, contando este y este tenemos 2, 3, 4 y 5 medios puntos altos. Repetimos en este espacio 1, que tenemos 2, 3, 4, 5. Aquí en el siguiente hacemos el 2, el 3, 4 y el número 5. Y repetimos aquí el número 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, perdón, tenemos 4, aquí está 1, 2, 3, 4 y para terminar vamos a hacer el último medio punto alto
aquí en este espacio o aquí en esta cadenita. Este punto no lo vamos a saltar. Si quieren terminar aquí, lo pueden hacer, pero yo me voy a saltar este punto para terminar aquí en esta cadenita, en la tercera. Ahí voy a hacer el quinto punto. Ahora sí terminamos con esta vuelta. Para la siguiente vamos a levantar 1, 2, 3 cadenitas y giramos. Vamos a hacer doble lazada en el primer punto. No se vayan a querer ir aquí el segundo. En el primero estaremos haciendo el primer triple punto alto. 1, 2 y 3. Nos venimos acá, jalamos un poquito, nos venimos acá y hacemos las 5 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto, cerramos todas juntas. En el siguiente, 1, 2, 3 cadenas. En la cuarta cerramos las 2 hebras y como les dije, pueden acomodar estos puntos así. Si ustedes no se saltan, si ustedes no comienzan aquí en el primer punto, se les va a empezar a ir así en diagonal. Lo que queremos es que quede derechito. Como pueden ver, aquí está derechito. Aquí queremos que quede el otro motivo y así derechito, no queremos que se nos vaya para los lados. Entonces repetimos 1, 2 lazaditas en el primer perdón, en el siguiente, el primero, 1, 2, 3, jalamos y nos venimos aquí este espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto, hebrita y cerramos. En el siguiente, 1, 2, 3, cuarto, cerramos. Y tenemos el segundo motivo. Nuevamente podemos acomodar así, ¿ven? Entonces esto lo vamos a repetir por estos dos motivos también. Terminé mi vuelta. Tenemos algo así por un lado, por el otro se mira así. En la siguiente estaremos repitiendo nuestros medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, no equivale a nada. En este espacio el primer medio punto alto. Y aquí en estos 4 puntos hacemos el número 2, en el siguiente, número 3, en el siguiente, número 4 y en el siguiente, número 5. Pasamos al siguiente y repetimos 1 aquí, el segundo punto, 2 en el siguiente, uy, cabellito, aquí 3, siguiente, 4 y en el siguiente 5. Así continuamos hasta llegar al final. Vean, estoy aquí al final. Aquí tengo 4 puntos, me falta hacer el último. Me voy a saltar este punto. En la tercera cadena voy a hacer mi último medio punto alto y ahora sí terminamos con la vuelta. Algo así se debe de ver. La siguiente vuelta se va a repetir exactamente igual que esta. 3 cadenas en el primer punto, el primer medio punto alto, 2, 3, las lazaditas, lazadita aquí y las cadenas aquí, para que quede así derechito. Le voy a avanzar unas vueltas y regreso para enseñarles mi resultado. Miren, aquí tengo esta muestra de otro color y algo así se mira. Este es un lado, como pueden ver están derechitos las puntadas así, un lado y el otro. La verdad se miran igual, así que no importa de qué lado sería la mantita. A mi ver me gusta mucho para una mantita o también para una chambrita de bebé. Pero vean, qué bonita puntada. Espero que este tutorial les haya gustado, que se animen a tejer algo con esta bella puntada. Si es así, me dejan saber qué es lo que ustedes tejieron con ella. Muchas gracias por haber estado aquí, que Dios los bendiga. Perdón el ruido. Y nos vemos mañana con un video nuevo. Cuídense mucho. Bye.